el exministro de Trabajo, Casella, efectivamente, y él decía, bueno, no creo que vaya hoy a comer allí, pero decía, la Unión Cívica Radical ya no tiene nada que hacer en la Alianza Cambiemos. A algunos les cuesta, digamos, correrse de ese lugar, ¿no? Bueno, hay distintos grados de compromiso con el proyecto de Macri. Hay algunos que tienen un compromiso muy activo al punto que son funcionarios, otros que han tenido un compromiso más pasivo por omisión, han dejado que el partido vaya para ese lugar, y otros que siendo crítico también se quedaron. Yo hago esas tres distinciones, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo ahora pensando un poco desde qué lugar habla cada uno. Lo que creo que fue un infantilismo suponer que Macri, siendo quien era, podía gobernar en una dirección distinta de la que gobernó. Porque representa las ideas que decía recién Cristina en ese audio que acabas de pasar. Sí. Todos éramos conscientes que ellos venían a aplicar una suerte de dogmatismo de mercado y que esto iba a generar una sociedad polarizada, fracturada, bueno, con todas las características que estamos viendo. Entonces, desde ese lugar me parece que el radicalismo debería ser el UCRIismo, digamos, más que el radicalismo. O sea, el radicalismo como partido, no como cultura, debería ser una autocrítica de dividir todo en términos de la contradicción peronismo-antiperonismo, porque eso no explica los problemas de la Argentina. Claramente que no lo explica. Claro. Sí. Y me parece que se necesita además pensar como pensaba Alfonsín. Alfonsín pensaba que se necesitaba hacer política con los peronistas adentro, por eso había convocado el tercer movimiento histórico. Y ese tercer movimiento histórico tenía una idea de la democracia. Entendía que la democracia era un sistema que necesitaba construirse porque no era solamente un régimen de gobierno, ¿no? Sí. Era además una forma de vida, una forma de organizar la sociedad. Yo mientras te escucho pienso, hoy creo que está en riesgo mucho más que la democracia. Mirá lo que te digo, porque la verdad es que uno ve el deterioro precisamente de la democracia, de la república, de todo lo que han dicho que venían a defender. Y es mucho más que la democracia, me parece, que está en peligro. Sí, o por lo menos es la democracia en sus términos más amplios, no solamente como régimen político. La democracia es un conjunto de valores que piensa en un sistema de convivencia basado sobre la igualdad y la libertad. La democracia no es solamente... Alfonsín incluso llegó a decir que él no había recuperado la democracia, mejor dicho, que el pueblo argentino no había recuperado la democracia, que en todo caso lo que había recuperado era la democracia política, la poliarquía, pero que se necesitaba criterios de igualdad mucho más profundos y era una batalla cultural para garantizarlo. Yo creo que lo que está en juego son los valores sobre los cuales se organiza la sociedad. ¿Tu percepción es que el Poder Real intenta condicionarlo a Alberto Fernández? El Poder Real intenta condicionar al que esté, olvídate. El que esté va a estar... Incluso a Macri lo han tratado de condicionar y lo han condicionado, siendo que Macri era bastante amigo de ellos, ¿no? Hasta podríamos decir, hasta formaba parte, digamos, de los mismos círculos sociales. Pero el Poder Real opera en función de intereses facciosos y corporativos que son distintos a los intereses del bien común o los intereses generales que tiene que arbitrar el Estado. El gran error conceptual de la derecha, por lo menos de la derecha que se pretende mostrarse como democrática, es haber puesto a los gerentes de las corporaciones al frente del Estado, porque entonces lo que terminó sucediendo es que lotearon el aparato del Estado y en cada parcela se hacía un negocio para su sector y ni siquiera lograron armonizar un interés de clase en términos de la gestión política. Lo que tenías era sectores que pujaban para llevaban agua para su molino. Por eso Macri no solamente queda mal con los que ya sabíamos que iba a quedar mal, con los trabajadores, con los jubilados, con los monotributistas o con los laburantes independientes, sino también queda mal con el círculo rojo, porque en el fondo, cuando un gobierno se maneja de esa manera, no termina por defender ningún interés. Claro. Sí, uno, cuando te decía eso, intentan, digamos, condicionarlo, porque uno lo que advierte es que prácticamente en los comentarios de este domingo, la mayoría de los columnistas le están señalando cuáles son las prioridades, lo que tendrá que resolver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No plantean de qué manera, sino a pie juntillas hay que acordar con el fondo, hay que alinearse detrás de Estados Unidos respecto de Venezuela, tampoco sin ver ese margen de, digamos, independencia que supo tener la Argentina y la región respecto de determinadas cuestiones. Digo, te van trazando como una línea de acción. Lo que pasa es que la Argentina del 2020 va a ser una Argentina muy condicionada.
como consecuencia de los desatinos en política económica y exterior del gobierno de Macri. Va a ser muy complejo gobernar la Argentina en los próximos 4 años, porque te ha vaciado la reserva del Banco Central, porque está endeudado el país, porque ha destruido el aparato productivo, porque ha roto también relaciones con otros socios comerciales importantes, porque no ha sabido defender el interés nacional en los organismos que lo tenía que haber defendido. Y bueno, obviamente la deuda externa es un condicionante enorme que hace obviamente a nuestra estructura productiva. Va a ser muy difícil, la verdad, Luisa. Vamos a tener espero que Alberto sea presidente, porque es una de las pocas personas que veo que tiene la comprensión de lo que pasa en el mundo y al mismo tiempo la muñeca política. O sea, dos cosas, ¿no? Capacidad de comprender y capacidad de intervenir sobre la realidad para poder ir surfeando la ola, pero la que nos va a dejar Macri es muy compleja, y para fortalecer la democracia y defender los intereses populares vamos a tener que acostumbrarnos también a empezar a dialogar y a pactar, defendiendo siempre el interés nacional, pero se necesita sintetizar diferencias y lograr que el gran proyecto nacional, que estaba basado sobre la articulación entre el capital y el trabajo, pensando en un mercado interno y obviamente en la idea de un país exportador para generar las divisas necesarias para seguir manteniendo sostenidamente el desarrollo, vuelve a aparecer en la Argentina. Esta cosa de todos contra todos, del estado de naturaleza, donde el campo se pelea con los bancos se pelean con los industriales se pelean con los sindicatos se pelean con los movimientos sociales se pelean con todo. Esto no va más. Y esto es consecuencia de una falta de conducción política y, como te decía recién, del parcelamiento del Estado argentino sobre la premisa de que a cada corporación le correspondía una tajada. Bueno, así estamos. Y ahora, Leandro, ¿ves que los distintos sectores comprenden esto? Esto es la necesidad, por un lado, de un acuerdo o pacto social, como quieran denominarlo, pero, digamos, donde está claro que algunos sectores van a tener que hacer un mayor sacrificio. ¿Ves que esto, digamos, es posible que hay una maduración de los distintos sectores o todavía vamos a tener que lidiar demasiado? Y mientras más importantes son los dirigentes, mientras más volumen político son los dirigentes, más claridad tienen de a medida que te vas corriendo hacia los laterales y a las periferias es más difícil de entender. Pero dirigentes experimentados como Sergio Palazzo o Hugo Moyano, por ejemplo, yo los he escuchado hablar obviamente de la necesidad de defender los intereses de los trabajadores, porque son los que han sido más perjudicados en este momento, junto con los jubilados, pero a partir de una lógica de comprensión de cómo funciona el poder y de lo que es posible y lo que no es posible. Ojalá, no sé, el movimiento empresario no es un movimiento con el cual yo tenga mucho diálogo, no sé cómo lo están viendo. Sé que algunos, como el Vasco de Mendiguren, que representa un sector de la industria, sí, pero me imagino que hay otros que no, y me imagino que el sector financiero y el sector agropecuario tendrán cosas para decir. Pero para eso también está la habilidad de un presidente de poder construir esos consensos y encontrar los comunes denominadores y ir llevando las negociaciones. Ahí, obviamente que no es lo mismo, porque no es solamente un método, es el método de la concertación per se no resuelve nada. O sea, es el método de la conducción política, y la conducción política se ejerce a partir de una visión de país, y esa visión de país con liderazgo se va construyendo y vas consiguiendo que alguno que tenía por ahí pensado ganar un poco más, gane un poco menos, y alguno que estaba más postergado reciba parte de los beneficios, y en algún momento por ahí entender que hay que armar un paréntesis para poder sobrellevar una situación de dificultad internacional. Eso es la diferencia entre tener un estadista en la Casa Rosada o tener un títere de las corporaciones. Hay algo que me quedó grabado porque en la charla con Casella él hablaba que la Unión Cívica Radical no había tenido casi más remedio que aliarse con el PRO para sacar al populismo corrupto de la Casa Rosada. Está claro que la Unión Cívica Radical, le decía yo, también es un partido popular que tiene sus orígenes en el pueblo, y sin embargo hay una cuestión que siguen repitiendo casi como una muletilla, ¿no? Como si la corrupción no estuviera también en este gobierno. Sí, a ver, todo lo que te dijo Casella, a quien respeto y valoro porque es un hombre que se dedica a las ideas, es una simplificación absurda para esconder lo evidente, que es que lo que anima en realidad a ese sector partidario es su profundo antiperonismo, pero no su antiperonismo por las críticas racionales hacia el peronismo que obviamente hay para hacerle, sino por una actitud casi infantil, que como es tan infantil es indecible. Esta es la verdad, porque vos me podés decir, mira, nosotros porque estamos en contra del populismo corrupto fuimos con la lista 3. Bueno, fenómeno, pero decirme, porque estamos en contra del populismo corrupto, fuimos con Macri y con Pichetto, pero se me ríen las medias, Luisa.
¿me entendés? O sea, no, ninguna persona normal, que ni siquiera te digo que esté formada políticamente, ninguna persona normal puede creer que esa lógica argumental es coherente. O sea, lo que estás diciendo es que como no sabes cómo explicar que porque no sos peronista, digamos, tenés que hacer una cosa distinta, le encontrás esta explicación que parece más sofisticada, más académica, para justificar un sinsentido. ¿No es cierto? Que es haberte suicidado en el altar del libre mercado en aras de que sobrevive un proyecto neoliberal contra el cual vos armaste tu partido originalmente. O sea, no tiene... A mí hasta a veces me da pena, porque la verdad cuando uno escarba un poco, viste, en este tipo de argumentos se encuentra una insolvencia intelectual que yo creo que es propia de aquellas personas que no pueden confesar lo que hicieron en función de los verdaderos intereses que lo animaron. Y la verdad que el verdadero interés que animó a ese sector partidario para alinearse con Macri no fue la lucha contra el populismo corrupto, porque digamos habría que ver qué entienden ellos por populismo y habría que ver obviamente también dónde ven ellos los corruptos, sino fue algo más simple como decir nosotros no somos peronistas, somos radicales, entonces tenemos que estar de la vereda de frente. Aunque te parezca mentira, yo después de mi experiencia personal, a mí la pregunta que me han hecho los radicales, ¿cómo te bancás que te canten la marcha peronista? O sea, Claro. y vos decís, pero a ver, ¿es un país este? ¿Te parece que eso es algo relevante?